la verdad. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta enseñanza. Dios les bendiga. En la enseñanza pasada vimos Romanos 2 del 12 al 13 y hoy vamos a ver del 14 al 15. Dice así: porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén y amén. Entonces, son dos versículos. Iniciamos con el 14. ¿Cómo dice en la TLA? Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. En la PDT, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Amén y amén. Entonces estamos en el versículo 14. Palabras claves del versículo 14. Solamente hay una y es la palabra gentiles. El código es 1484 del griego etnos y habla de raza, tribu, extranjero, no judío, pagano, gente, gentil, linaje, nación, pueblo. Punto aparte, en el sentido judío dice ta-enne y habla de las naciones con el significado de naciones gentiles o los gentiles, en general en referencia a todos los no israelitas e implicando idolatría e ignorancia en relación al Dios verdadero, es decir, los paganos, las naciones paganas. Entonces esto habla de varias cosas, pero nosotros lo conocemos y lo resumimos en dos palabras: gentiles y paganos. De eso habla lo mismo que gentiles, lo mismo que paganos. O sea que se puede manejar ambas para lo que es en griego etnos. Versículos: Mateo 4:15, Mateo 10:5, Marcos 10:33, Lucas 2:32, Hechos 4:27, Hechos 26:17, Romanos 2:14, Romanos 3:29, Nehemías 5 del 8 al 9, Isaías 9:1, Ezequiel 4:13, Ezequiel 27 versículos 33 y 36, Ezequiel 34:13 y Jeremías 10:3. Bueno, hasta aquí pues yo doy mi opinión al respecto. O sea, estoy hablando de dar mi opinión, no como que eso ya es ley de la república, por decirlo así, sino que así como hay hombres que opinan en las escrituras, pues yo hago mi comentario o lo que entiendo hasta aquí. Este versículo nos habla de los no judíos o naciones gentiles que no conocen la ley, pero saben lo que es bueno o malo, y por instinto o tradición se han guiado por estos principios morales. Esta será la ley que juzgue a la gente del mundo que no es judía. ¿Cuál? Sus propios principios morales. Mejor dicho, si de ellos, de los gentiles, no fue el Dios verdadero, sino lo que ellos pensaran, entonces ellos son Dios para ellos mismos. Eso lo juzgará a ellos mismos. Cuando dice por naturaleza, nos habla de práctica por mucho tiempo implantada, como deber moral o de acuerdo a la conciencia o por tradición hereditaria generacional, la cual se transmitía verbalmente. Esta era su ley no escrita. O sea, muchas veces no es la ley escrita, sino que cuando le decían a alguien lo que era bueno o lo que era malo. Entonces, según esta palabra clave, gentiles, ¿de qué está hablando? De las naciones gentiles o personas del mundo que no son judías, que no tienen una ley codificada como la que gobernaba a los judíos, sino que por principios morales tradicionales sabían lo que era bueno o malo. Esa será la ley para los gentiles que los juzgará, su propia ley.
O sea, el solo hecho de saber lo que es bueno o lo malo, mejor dicho, en lo que hace referencia a sus conciencias. Por eso, de una u otra manera nosotros sabemos lo que es bueno o es malo, con ley o sin ley. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Los versículos para Romanos 2.14. Habla de Romanos 2.12, Romanos 3 del 1 al 2, Deuteronomio 4.7, Salmo 147 del 19 al 20, Hechos 14.16, Hechos 17.30, Efesios 2.12, Romanos 2.27, Romanos 1.19 al 20, Primera de Corintios 11.14, Filipenses 4.8, Romanos 1.32. Bueno, entonces hemos visto el versículo 14 que hace referencia a los gentiles, que son los que no tienen la ley, o sea, los que no recibieron la ley como los judíos, y habla de su naturaleza, de su formación, de su tradición, de las creencias implantadas en ellos. Ellos, no, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, de acuerdo a lo que ellos hayan creído o lo que les hayan enseñado, que no es basado como los judíos que tienen la ley. Bueno, entramos al versículo 15, donde dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos dos versículos son muy complementarios el uno del otro para que tengamos presente. En la TLA, ¿qué dice el versículo 15? Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, saben si esto está bien o está mal. Piensan en algo, tiene que ver con la conciencia, como lo dice ahí mismo. En la PDT, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien sabe que hacen bien y no se sienten culpables. Entonces es cuestión de su razonamiento, de su conciencia, de pensar en si es bueno o si es malo, y que la misma conciencia los lleva a ellos a sentirse mal o sentir remordimiento o a estar tranquilos porque saben que es lo bueno. Las palabras claves. En este caso tenemos 4 o 5 palabras claves. La primera, obra, código 2041 del griego ergon, y habla de trabajar, laborar, obra, acción, hacer, hecho. Habla sobre las obras de la ley, significa obras exigidas por la ley mosaica moral o en conformidad con ella y requeridas por esta ley. Versículos para la palabra obra. Romanos 2.15, Romanos 3.20, Romanos 4 del 2 al 6, 9.11, 11.6, Gálatas 2.16, Efesios 2.9, Segunda de Timoteo 1.9. Otra palabra, corazones, código 2588 del griego cardia, y habla de pensamientos o sentimientos, alma, entendimiento, en sentido de conciencia. Romanos 2.15 y Primera de Juan 3 del 20 al 21. Otra palabra, conciencia, código 4893 del griego suneidesis, y habla de percepción conjunta, es decir, conciencia moral, el conocimiento de sí mismo, conciencia, y por lo tanto conciencia, la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado e impulsa a la persona a escoger el primero y evitar el segundo. El primero, que es lo cierto, y el segundo lo errado. Entonces es la facultad que hay en la conciencia de distinguir esto, lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo. Juan 8.9, Romanos 2.15, Romanos 9.1, Romanos 13.5, Primera de Corintios 10, versículos 25 y del 27 al 29, Segunda de Corintios 1.12 y 8.7, Primera de Timoteo 4.2, Tito 1.15,
Hebreos 9:14, Hebreos 10, versículos 2 y 22. Eso en cuanto a conciencia. Otra palabra, acusándoles. El código es 27:23 del griego categoreo y habla de demandante, es decir, acusar de alguna ofensa, hablar abiertamente en contra, condenar o acusar, primeramente en un sentido legal. Eso hace la conciencia. Tiene el poder legal de acusarnos o defendernos. Mateo 12:10, Marcos 3:2, Lucas 23, versículos 2, 10 y 14, Juan 5:45, Juan 8:6, Hechos 22:30, Hechos 24, versículos 2, 8 y 19, Hechos 25, versículos 5 y 11, Hechos 28:19, Romanos 2:15, Apocalipsis 12:10. Bueno, la última palabra clave de este versículo 15. Razonamientos. Código 3053 del griego logismos y habla de cálculo, es decir, de modo figurado, raciocinio, conciencia, arrogancia. Habla también de imaginación, pensamiento, opinión, cálculo. En el Nuevo Testamento, razonamiento, pensamiento, meditación. Y está el versículo 15 de Romanos 2 como fundamento de este. Entonces uno del razonamiento pues habla de su manera de pensar, como razona en ella. Leo unos comentarios, uno de Wayne Partain y Bill H. Reeves, que dice: la obra de la ley escrita en sus corazones. El texto nos dice que los gentiles tenían una ley escrita en sus corazones. No, un momento, corrijo. El texto no dice, me comí la palabra no. El texto no dice que los gentiles tenían una ley escrita en sus corazones, sino que la obra de la ley, o sea, las leyes morales, estaba escrita en sus corazones. Dice entre comillas en sus corazones. Significa que sabían que ciertas cosas eran correctas y que sus conciencias los dirigían a hacerlas. Hay ciertas cosas, como por ejemplo el matar, que el hombre sabe que son malas sin que alguien se lo diga. El gentil sabía estas cosas, su conciencia daba testimonio y sus razonamientos les acusaban o defendían después de hechas o cometidas esas cosas. Entonces precisamente todos tenemos una conciencia y todos sabemos ciertas cosas que son buenas y que son malas sin tener la ley escrita, sin tener los mandamientos. Otro comentario de la Biblia Plenitud dice: Dios ha dado a todas las personas desde la creación del género humano el instinto moral. De eso se trata, el instinto moral, o en otros casos habla de la conciencia. El caso es que la gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido en ese instinto moral. La norma para el juicio de los judíos será la ley escrita. En el caso de los paganos, lo será la ley no escrita de la conciencia y la naturaleza. Tremendo eso, ¿no? Porque de todas maneras hay un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Según las palabras claves, obra, habla de obras de la ley de Moisés en conformidad con ella. Corazones, habla de pensamientos, sentimientos o conciencia. Conciencia, habla de facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado. Acusándoles, habla de acusar o condenar por alguna ofensa. Razonamientos, habla de imaginación, pensamiento y meditación. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo 15 juntando las palabras claves, los comentarios y las dos traducciones que más usamos, que es la PDT y la TLA? Los gentiles demuestran las obras de la ley de Moisés en conformidad con ella, escrita en sus corazones, pensamientos, sentimientos o conciencia, siendo testigos sus conciencias como facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado, acusándolos
o condenándolos por alguna ofensa por medio de su imaginación, pensamiento o meditación. Entonces todo se basa en la conciencia y la naturaleza de sus obras. Pues aquí uno puede dar un adelanto en cuanto a la naturaleza, porque cuando ya hablamos de la naturaleza divina, ya cambia estas dos posturas de la conciencia y de la ley escrita por la naturaleza divina que es basado en Cristo. Finalizo con esta opinión. Si venimos hablando del justo juicio de Dios, en este versículo podemos distinguir que los judíos, por tener la ley escrita, que es la ley de Moisés, por ella serán juzgados. Los gentiles serán juzgados por la ley no escrita, que es la de sus conciencias, corazones o pensamientos que les decían que era lo bueno o lo malo. Entonces, para que eso quede claro, en el caso de los judíos era la ley escrita, la ley de Moisés. Esa es la que lo juzgará. En el caso de los gentiles será la ley escrita en sus conciencias, en sus corazones y pensamientos que les indicaban lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, basado en esos dos puntos, se juzgará tanto al judío como al gentil. Finalizamos con los versículos. Romanos 1 del 18 al 19, Romanos 9:1, Juan 8:9, Hechos 23:1, Hechos 24:16, Segunda de Corintios 1:12, Segunda de Corintios 5:11, Primera de Timoteo 4:2, Tito 1:15, Génesis 3 del 8 al 1, Génesis 20:5, Génesis 42 del 21 al 22, Primera de Reyes 2:44, Job 27:6, Eclesiastés 7:22 y Primera de Juan 3 del 19 al 21. Entonces, ya con estos dos versículos nos damos cuenta de que aquí está hablando específicamente a los gentiles que no tienen ley y que ellos serán juzgados basado en sus conciencias, las que le decía que era lo bueno y que era lo malo. Entonces, si nosotros adelantáramos algo de lo que ha venido hablando el Señor acerca de los judíos con la ley, al no poderla cumplir son culpables. El gentil, juzgado por su conciencia, ¿cuál es el dictamen? Culpable también, que demuestra que ni el judío ni el gentil son inocentes y que todos son culpables. O sea que todos, más adelante nos vamos a dar cuenta de que todo esto lleva a la necesidad de Cristo, tanto para judíos y gentiles, porque ambos son culpables y ambos en estos momentos sin la fe en Jesucristo están condenados. Entonces aquí finalizamos el versículo 15. En la próxima semana vamos a dar nada más el 16, porque ya con el versículo 16 damos por terminado el título 5 que dice: los moralizadores paganos gentiles no son mejores que otros paganos. Y esto venía del versículo 1 y termina en el 16, que es el que vamos a dar dentro de 8 días, para entrar en el subtítulo 6 que dice: por conocer la ley, el judío es condenado por ella. Entonces, ahí quedamos por hoy. Dios les bendiga.